Hola mis queridos amigos, mis queridas amigas, estamos nuevamente dirigiéndonos con gozo, con alegría hacia ustedes en este programa de la Clínica Salud y Bienestar. Quiero compartir con ustedes el tema el reino de gracia y el reino de gloria. ¿Sabía usted que al estudiar detenidamente la Biblia, nos vamos a dar cuenta, si lo estudiamos profundo, con claridad, vamos a ver que hay el reino de gracia y el reino de gloria? El reino de gracia es un reino temporal, es pasajero, tiene fin, mientras que el reino de gloria es eterno, o sea, es permanente, no tiene un tiempo que va a terminar, es un tiempo eterno, completamente. Entonces, vamos a ver que el reino de gracia, que es un reino temporal, pasajero, que tiene fin, ese dura 6.000 años. 6.000 años, mientras que el reino eterno, el reino de gloria es eterno, es permanente, es para siempre. Entonces vamos a empezar primero a tratar de explicar acerca del reino de gracia, que es temporal, solo dura 6.000 años. Y vamos a notar que esos 6.000 años están divididos en dos partes. La primera parte son 4.000 años. 4.000 años que son parte del reino de gracia, 4.000 años, y luego de terminados los 4.000 años de gracia, continúan los últimos 2.000 años de gracia, total 6.000 años. Ok. El reino de gracia empieza en el Edén, y termina con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Allí terminan los 4.000 años. Esos 4.000 años que empiezan en el Edén, se comienza es un reino con leyes, pero más que todo decretos de sacrificio de animales. Sacrificios de animales. Estos sacrificios de animales, por lo general, eran ovejas, podían ser carneros, podían ser machos cabríos o toros, en fin, podían ser corderos. Estos sacrificios de animales que eran sustitutos. Estos animales eran de fiestas ceremoniales. Las fiestas ceremoniales eran días festivos. Las fiestas ceremoniales eran temporales, o sea, eran simbólicas, rituales, eran ritos. Estos 4.000 años, como les expliqué, empieza en el Edén, con Adán y Eva. Adán y Eva, todo el mundo sabe que ellos pecaron y que la paga del pecado, ¿qué es? La paga del pecado es muerte. Así que ellos tenían que morir. Como ellos tenían que morir, ellos sabían que podía, entonces al morir se sentían desnudos, se sintieron con vergüenza. Al sentirse desnudo, con vergüenza. La paga del pecado es muerte. Al ser muerte, bueno, estamos en muerte, como estamos ya desprovistos, desnudos, estamos listos. Entonces ellos se vistieron con hojas de higuera. Entonces, Dios ya sabía y pregunta: Adán, ¿dónde estás? Porque lo vio vestido de hojas de higuera. Cuando dice: Adán, ¿dónde estás? O sea, ¿dónde estás con esas vestiduras? ¿Dónde están? No está preguntando
del lugar. Dios ya conoce, solo para que Él despierte dónde estás. Con esas vestiduras de hojas de higuera. Y entonces, es que tuve miedo. Cuando uno tiene la paz del pecado es muerte, tiene miedo. Me sentí desnudo y entonces me vestí con hojas de higuera, tanto Adán como Eva. Entonces Dios les llevó dos corderos, uno para Adán y el otro para Eva. Entonces le entrega Dios a Adán un cuchillo y ahí está el cordero. Le dice, tienes que matarlo. Para que no mueras tú, porque la paz del pecado es muerte, para que no mueras tiene que morir un sustituto. Ese sustituto, va a morir él en vez de que tú mueras. Y tú vas a quedar libre del pecado. Solo que va a morir un sustituto. Ese es ese cordero. Y claro, él nunca había visto muerte. Y yo con el cuchillo, si tienes que degollarlo y derramar la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces tiene que matarlo, porque tú pecaste. En vez de que tú mueras, lo matas a él. Él es tu sustituto y va a derramar su sangre. Así, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No le queda otra opción y lo sacrificó. Y claro, para Adán era triste ver que en vez de que él muera, está muriendo un inocente. Es un cordero inocente que no tenía culpa. Era limpio. Entonces sí, vos ya estás sucio, vos tenés que morir, pero tiene que morir uno limpio, uno que sea puro. No puede tener la oveja una mancha o ese cordero, tiene que ser puro para que entonces tú quedes libre. Entonces, ya cuando lo mató, lo vistió con esas pieles de esa oveja. Lo vistió, ya se quitó las hojas de higuera con que está vestido y Dios lo vistió con pieles, vestido con piel de oveja. Igual fue Eva, lo mismo hicieron. Entonces vamos a dar cuenta que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín sabían de que su papá y su mamá, para no morir, tuvo que morir un cordero inocente, limpio, puro, porque si estaba manchado no puede ser sustituto, tenía que ser limpio y puro. Entonces Caín y Abel sabían de eso. Entonces sabían ellos que ellos también eran pecadores y que la paga del pecado es muerte y sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Así que entonces cada uno trajo su ofrenda para sacrificio. Abel trajo un cordero, pero Caín no trae un cordero. Lo que trae es a lo que él se dedicaba, a la agricultura. Llevó frutas, llevó hortalizas. Y entonces Abel sacrificó su cordero y derramó su sangre. Al derramar su sangre, sin derramamiento de sangre no podía remitirse el pecado. Pero Caín, ¿qué? Las hortalizas no pueden ser sustitutos, las frutas no pueden ser un sustituto, no hay derramamiento de sangre. ¿Pueden derramar sangre las frutas o las hortalizas? No. Entonces, Caín quería ofrecer a su manera, no a la manera de Dios. Entonces, por eso es que vamos a encontrar que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Por qué? Porque Dios se sentía triste que en Caín no tenía sustituto. Va a morir, tiene que morir. Y por eso se enojó Caín y hasta mató a Abel. Entonces, con esto podemos saber que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Yo puedo traer cualquier ofrenda, pero si no hay derramamiento de sangre,
no se puede remitir el pecado como un sustituto. Caín sí, Abel sí, Caín no. Caín, él quiso hacer lo que quería y se corrompió. Y así siguieron esos sacrificios por 4000 años, que empezaron en el Edén, siguió con Abraham, hacían sus sacrificios de animales, con Isaac, con Jacob, hacían sacrificios, y de Jacob, las 12 tribus de Israel, de Jacob, y así fue Israel, siempre sacrificaban animales, ¿ve? Ya sea corderos, ya sea ovejas, carneros, becerros, machos cabríos o toros, según la condición económica o social de cada uno, pero todos tenían que llevar para salvarse un sustituto. Y así se llevaban al santuario siempre el cordero. Se le confesaba el pecado al animalito y se le ponía el cuchillo y lo degollaba, y ahora el sacerdote agarraba la sangre y la ponía en el altar de holocausto, de sacrificio. De esa manera era remitido el pecado. Y así continuó por 4000 años, hasta cuando llegó el verdadero cordero. El verdadero cordero, que es Cristo. Cristo, él fue sacrificado en la cruz del Calvario. Y sin derramamiento de sangre de Cristo no puede remitir nuestro pecado. Jesús derramó su sangre, pero él era puro, sin defecto, sin tacha. Él es para salvarnos, él muere. Ahora vamos a notar que aquí es donde vamos a ver. Al venir Cristo se terminaron los 4000 años de sacrificio de animales. Entonces vamos a encontrar que cuando Cristo viene, sale Juan el Bautista al río Jordán a bautizar. Se han puesto, que Dios nos da una gran lección con Juan el Bautista. ¿Qué hace Juan el Bautista? Bautiza a la gente. Y bautizado a la gente, ¿qué quiere decir cuando se bautiza? Que muere. Pero ahora entonces ya es otra manera. Es que ya no va a hacer sacrificio de animales. Bautiza, y cuando se muere, como se mete al agua, es como que murió. Pero cuando levanta, resucitó. Y entonces le preguntaron los fariseos, le preguntaban hasta los guardias que mandaban a buscar para ver qué decía Juan el Bautista. Le dijeron, bueno, ¿y usted quién es? ¿Usted es un profeta? ¿Un Mesías? ¿Quién es usted? Y él dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Preparado el camino para el Señor. Y el Señor es uno que viene detrás de mí. Ese que viene detrás de mí, yo le estoy preparando el camino para él. El cual, ese es antes que yo. Antes que yo. Él viene detrás, pero es antes que mí. A él yo no soy ni digno de desatarle la correa de los zapatos. A él le conviene crecer y a mí menguar. ¿Qué va a crecer? Ya va a menguar los sacrificios animales y ahora él crece como el verdadero cordero. A él. Entonces, vamos a ver que ustedes estén atentos para que vean cómo termina los primeros 4000 años de los 6000 cuando Cristo fue sacrificado en la cruz del Calvario. Pongan atención. Imagínense Cristo ya en la cruz del Calvario. Allí indica que terminan los 4000 años de sacrificio de animales. Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo va a morir en la cruz del Calvario, ¿qué sucede? Un gran terremoto. Ese es como un anuncio de que ya terminó el sacrificio de animales y ahora está el verdadero cordero, que es Cristo. El gran terremoto era una evidencia que ya Dios no aceptaba los sacrificios de animales. ¿Y qué otra segunda señal? Además del gran terremoto terrible que se movió todo. Se rasgó el velo del templo, del santuario, de arriba hacia abajo, dando a entender que de arriba el cielo ya no aprueba el sacrificio de animales. Tercera,
ese mensaje que Dios está anunciando que ya el sacrificio de animales no vale. Primero dijimos, Cristo muere en la cruz del Calvario. En ese momento que Él muere, un gran terremoto. En ese terremoto, vamos a otra tercera señal, se rasga el velo de arriba hacia abajo, dando a entender que del cielo ya no acepta los sacrificios de animales. Y para muestra un botón, el sumo sacerdote en ese momento, era la hora nona, que es como decir hoy las 3 de la tarde, en esa hora el sumo sacerdote no sabemos si era Anás o Caifás. Él estaba para sacrificar el cordero, porque es sumo sacerdote, y él levanta el cuchillo, como lo hizo Adán, lo hizo Eva, lo hizo Caín, levanta el cuchillo para degollar el cordero que estaba en el momento que Cristo está para ser sacrificado. Está el sumo sacerdote, es la hora nona, era la Pascua, ese momento él tiene que sacrificar un cordero animal, mientras Cristo en ese momento está muriendo en la cruz del Calvario. En ese momento que hay un terremoto, se rasga el velo de arriba hacia abajo, dando a entender que ese sacrificio que va a hacer Anás o Caifás ya no vale. Tanto es que con el terremoto él se tambaleó, soltó el cuchillo de la mano, se le cayó y el cordero sale corriendo. El cordero se escapa. No hubo el gran terremoto. No hubo. El animal dijo, patitas, ¿para qué te tengo? Así que él, ni lento ni perezoso, salió corriendo el cordero. No hubo sacrificio de animal, porque estaba muriendo el verdadero cordero, que es Cristo. Todo Dios lo tiene ya programado. Era la hora nona en que el sacerdote iba a celebrar la Pascua, el gran día de la Pascua, sacrificando el animal en el momento que Cristo muere, que era el verdadero cordero. Por eso Dios ya no permitió que este cordero fuera sacrificado. Eso se huyó. Entonces vamos a ver una similitud. Es interesante que ustedes entiendan esto para lo que viene. Una similitud. Porque Dios nos habla con anticipación lo que va a suceder en el futuro. Por ahí dice, ay del pueblo que olvida su historia, porque está condenado a repetirlo. Solo tiene futuro aquel que investiga en el pasado. Porque investigando en el pasado se puede redescubrir, repito, redescubrir el futuro para no volverlo a repetir. Redescubrir es que ya todo está descubierto para no repetirlo. Entonces vamos a ver una similitud que Dios, ese sacrificio de Cristo ya lo había anunciado antes. ¿Con quién? A través de Abraham y Isaac. Póngale cuidado. Miren los mismos pasos de lo que le acabo de decir, sucedió con Abraham y con Isaac. Dios le dice a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Imagínense qué gran sacudida para Abraham, ¿no? Sacrifícame a tu hijo Isaac. Pero señores, si mi descendencia de él serán benditas todas las naciones. Pero tú me dices, sacrifícame a tu hijo Isaac. Pero como él tenía fe, Abraham es el padre de la fe, no se puso a cuestionar. Y entonces le dice, sacrifícame a tu hijo en el monte que te voy a mostrar. ¿Y sabe usted cuál es el monte? El monte Moria. Es el mismo monte donde Cristo muere. ¿Es casualidad? No. En ese mismo monte Moria tenía que ir al monte que te voy a mostrar. Y era camino de 3 días. Acuérdense, 3 días. Va caminando con su hijo hacia el monte. Y cuando llega al monte Moria, en ese camino, Isaac llevaba la leña sobre su espalda. No se olvide eso. Isaac llevaba la leña sobre su espalda. Abraham llevaba el cuchillo y el fuego. Cuando llegaron al monte Moria, recuerden, el monte Moria es el mismo monte donde fue crucificado Jesús, en el monte Moria. Cuando llegan al monte Moria, Abraham levanta el altar. Acomoda la leña que había llevado Isaac sobre su lomo. Y entonces ya está listo el altar,
pone la leña sobre la brasa y entonces sobre el carbón y dice, ahora, cuando ya está todo listo, dice Isaac, padre, aquí la leña, aquí está la leña, está el cuchillo y el fuego. Y padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Y se hizo un nudo en la garganta a Abraham. ¿Cómo le puedo decir a mi hijo? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Entonces, él le dice, es que el cordero para el sacrificio eres tú. Pero Dios proveerá el cordero para el holocausto. Pero Isaac estaba bien joven, su padre ya estaba anciano. Isaac era fuerte. Bien se podía haber huido. Bien podía haberse escapado. Se hubiera resistido. Bien podía. Pero él voluntariamente, bueno, papá, si es así, yo voy a ser sacrificado. No se impidió. Vamos a ver los pasos. ¿Quién llevó la leña? Isaac. ¿La leña sobre qué? Sobre su espalda. Cristo llevó la leña, la cruz sobre su espalda. Cristo llevó la cruz sobre su espalda. Isaac, ahora lo ponen sobre la leña que llevaba sobre su espalda. Jesús, que llevaba la carga, fue puesto sobre la cruz. Sobre la cruz Cristo. Vea la similitud. Repitiendo. Isaac llevaba la leña a su espalda. Cristo llevó la cruz, que es la leña, llevó sobre su espalda. Y con esa cruz, donde Cristo fue colocado para ser crucificado, sobre esa leña que llevó Isaac, allí fue él colocado sobre esa leña para ser sacrificado, holocausto. Pero qué interesante. Recuerde usted, en ese momento que él va a levantar, como cuando el sacerdote Anás o Caifás, no sé cuál de los dos, porque uno era el papá y el otro hijo, los dos fueron sumos sacerdotes, estaba listo para sacrificar el cordero. ¿Y qué pasó? Cuando hubo el terremoto, era el momento cuando Cristo muere, hubo un gran terremoto, era tan fuerte que se tambaleó y se le escapó el cuchillo de la mano y el cordero se escapó. Pues lo mismo que anunciaba que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que ya el cielo no aprobaba los sacrificios de animales. En el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, cuando él iba a levantar el cuchillo a Abraham para holocausto de su hijo Isaac, en ese momento, como del cielo, se rasgó el velo de arriba del cielo hacia abajo, diciendo que no aceptaba. Oyó una voz del cielo. En el momento que ya iba Abraham para sacrificar a su hijo Isaac, oyó una voz del cielo, como el velo en el templo, del cielo, de arriba hacia abajo, que le dijo: Abraham, no le hagas daño a tu hijo, pues ya sé que me amas, pues no me has negado a tu hijo. Y así como el cordero, aquel cordero que iba a ser sacrificado, ya se escapó. Se escapó, Isaac no fue sacrificado. Y cuando él estaba viendo eso, que había dicho, cuando le dijo Isaac: padre, aquí está la leña, el cuchillo, el fuego y el cordero. Y el cordero. Entonces en ese momento, cuando él le dijo: ya no haga daño al niño, a Isaac, vio hacia el frente Abraham y vio un macho cabrío, que ese era el que iba a ser sacrificado. Dios proveyó el cordero. Ese era todavía en el tiempo en que se sacrificaban animales que apuntaban hacia el futuro, que un día iba a venir el verdadero cordero, que era Cristo. Mientras tanto, como era durante los 4000 años todavía, ahí estaba un cordero, que era un macho cabrío, enredado sus cachos, enredado en la zarza o en los linderos, y lo agarra. Ese fue sacrificado, que representaba a Cristo, apuntando hacia el futuro, que en el futuro iba a venir el verdadero cordero. Ahora vamos a ver.
con su muerte, Cristo Jesús, con su muerte en la cruz del Calvario, comenzó aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo, al santuario, allí en el santuario, a interceder por nosotros. Voy a repetir. Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, comenzó aquella obra una obra a cuya conclusión ascendió al cielo para interceder por nosotros. Él murió aquí. O sea, la intercesión de Jesús ahorita en el santuario celestial es tan importante como su muerte aquí en la cruz del Calvario. Pero muchos no han entendido esto. Ahora, en el año 31, Cristo murió por usted y por mí. Él murió, pero ya no un animal. Es el mismo Hijo de Dios que así como Isaac no se resistió, Jesús no se resistió. Él voluntariamente, como Isaac dijo, yo no me resisto, muero. Jesús no se resistió. Él dijo, Padre, si es posible, cuando ya iba a ser crucificado, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieras. Así dijo Isaac a su padre, hágase como tú quieres, papá. Así Jesús dijo al Padre, Padre, si fuera de mí, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino hágase tu voluntad. ¿Ven la similitud entre Isaac y Jesús? Entonces, Dios ya había dado un anticipo con el sacrificio que se iba a hacer de Abraham con Isaac. La realidad fue en Cristo, hace 2000 años. En el año 31 se cumplieron los 4000 de sacrificio de animales, porque en el año 31 ya no se sacrificó un animal, fue Cristo quien murió en la cruz por usted y por mí. Ahora, desde entonces hasta ahora, ya casi se completan los 2000 años. Desde el año 31 y estamos 2025. Son 2000 años contando el año 31, cuando terminan los 6000. Ya estamos en el tiempo del fin del tiempo de gracia. Ya estamos en el tiempo, lo dicen las señales. El calentamiento global, las pestes, las epidemias, las guerras, el hambre, el alto costo de la vida, los pensamientos de la gente son de continuo hacia el mal, así como el tiempo antes del diluvio, que comían y bebían, se casaban y daban casamiento, porque sus pensamientos eran de continuo hacia el mal, hasta que vino el diluvio y los destruyó todos. Así fue Sodoma y Gomorra. Los pensamientos de Sodoma y Gomorra eran siempre de continuo hacia el mal. La corrupción era tanta que, así como el diluvio destruyó en el tiempo de Noé a todos los antediluvianos con agua, en Sodoma y Gomorra se destruyeron hasta que vino el fuego y los destruyó a todos. Así dijo Jesús que va a ser antes de que termine el tiempo de gracia, en el tiempo del fin. Seramos hoy, la corrupción de hoy es una evidencia que hay por todos lados: guerras, rumores de guerras, hambre, injusticia. Es una evidencia sobresaliente de que la historia de nuestra tierra está pronto a terminar. Entonces, ¿qué queremos decir? Que en Colosenses capítulo 2 vamos a darnos cuenta que dice que esas fiestas de los corderos, de los animales, allí dice Colosenses que esas eran una sombra que fue clavada en la cruz. Esas eran fiestas. Eran las fiestas, dice, las fiestas de ¿qué? De comida y bebida. Comida y bebida. ¿Fiestas festivas o eran
fiestas que nosotros llamaríamos feriados. Eran días feriados, días de luna y días de reposo. Vea que dice en plural. Esos eran días. Estas fiestas que se celebraban de los animales eran una sombra, eran decretos, no eran leyes, decretos. Decretos que son temporales, son pasajeros. Y que esos decretos eran con una sombra que quedó clavada en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, quedaron clavados todos esos decretos. Decretos es que son temporales, no son leyes. ¿Ven? Y días, dice, días de fiestas, de comida, de bebida, de fiestas, días festivos, o sea, días feriados, de lunas y de días de reposo. ¿Ve? Días, plural. Eso es lo que quedó clavado en los decretos. Era como una sombra. Usted tiene una sombra, la sombra no está siempre igual. La sombra de un árbol. Usted tiene un árbol y allá está el sol y aquí está la sombra. Pero a medida que se va viendo, esa sombra se va moviendo hasta que desaparece. Así es que esos decretos de sombras quedaron clavados en la cruz del Calvario. De esas fiestas de animales, de días festivos, días feriados, pero no era el sábado, no es en plural. El séptimo día, reposo, es sábado semanal. Aquellos eran sábados ceremoniales, que eran rituales, ceremoniales, o sea, temporales, que solo era mientras venía el verdadero Cordero que era Cristo. Esos quedaron clavados en la cruz del Calvario. Esas son leyes ceremoniales, no leyes, son decretos. Decreto es que es temporal. La ley de Dios es ley eterna, la ley del sábado. En la ley de Dios eterna está el sábado. Ese es es singular. Aquellos días de reposo son plural. Todas las fiestas rituales están en plural. Por eso días de reposo, que se le llaman a las días de luna nueva, lunas de feriados festivos, días festivos, de luna nueva, de comida, de bebida. Esas leyes que nos eran, dice, contra nosotros. Esos decretos eran una sombra que quedó clavada en la cruz del Calvario. Sombra es que la sombra siempre es temporal, no es eterna. Esas leyes ya no se tenían que cumplir porque el verdadero Cordero, que es Cristo, es al que ahora predicamos. Desde que Cristo murió, ya 2000 años vamos a terminar ya. Para completarlos, el fin del tiempo de gracia ya está por terminar. Porque hace 2000 años Cristo murió el verdadero Cordero. Y por 2000 años, los apóstoles, los discípulos, los cristianos han estado anunciando que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. No de machos y corderos. Eso solo era una sombra mientras Cristo venía. Hoy mucha gente todavía sigue celebrando esas fiestas. Eso indica que está dándole la espalda a Cristo, que fue el verdadero Cordero. Si todas esas fiestas de animales, de sacrificios, eran nada más temporales y solo tenían valor hasta que Cristo vino. Cuando Cristo vino, el verdadero Cordero, esos machos cabríos, esas fiestas ceremoniales de luna ya no valen. Pero mucha gente sigue todavía sacrificando fiestas de lunas nuevas, de sábados que son ceremoniales, que son pasajeros, que es diferente al séptimo día, que ese es en singular. El séptimo día creó Dios los cielos y la tierra en 6 días más. Él, no los. En el Colosenses dice que esos días de reposo son en plural los. Pero los sábados semanales no se le dicen los días de reposo. Ese se llama el séptimo, es singular. El séptimo día de reposo, el sábado, ese es semanal. Los otros eran ceremoniales, los otros sábados, que eran fiestas feriados, festival que eran
feriados, como hoy, el día del trabajo, pero el séptimo día es el día de reposo, el singular. El séptimo día Dios lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Es el único día que lleva. Los otros días ceremoniales no tenían la bendición de Dios. Eran decretos que eran temporales, pasajeros. Mientras que el séptimo día es de ley. La ley es eterna. El decreto es temporal. Las leyes ceremoniales eran temporales, por eso se llaman decretos, que nos eran contrarios. Eran una sombra porque van a pasar, son temporales. Terminaron con la cruz del Calvario. Lo triste es que hoy mucha gente todavía sigue celebrando las fiestas del Israel histórico, cuando hoy es el Israel espiritual, que ya sabe que esas leyes ya caducaron con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El verdadero Cordero es a Él que tenemos que celebrar. Y ya no tenemos que estar celebrando esas fiestas de comida, bebidas, de días festivos, o sea, días feriados, días de luna nueva o días de reposo. Días es plural, el séptimo día no es plural, es el séptimo día de reposo, ese semanal. Los otros no eran semanales, eran ceremoniales. Así que por lo tanto, como decimos, en guerra avisada no muere soldado, y si muere es por descuidado. Al buen entendedor, pocas palabras. ¿Por qué? Hoy ya está por terminar el tiempo de gracia. Ya estamos cerca de terminar el tiempo de gracia. 6.000 años se termina. Y empieza el reino de gloria. Es el eterno. Por eso los hombres preparados para aquello que ha de porvenir, dice ahí en Colosenses, el porvenir. Estos decretos, estas sombras, es para prepararnos para el porvenir del reino de gloria. Ya está por venir el reino de gloria, que ese sí es eterno, permanente. Yo quiero estar en ese reino de gloria, pero para eso dice Daniel capítulo 12:1, en aquel tiempo del fin del tiempo de gracia, es del fin del tiempo de gracia, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿De dónde? Del lugar santo, donde ascendió hace 2000 años. Con su muerte, Cristo ascendió al cielo a concluir aquella obra. Para conclusión, ascendió al cielo a interceder. Hoy ya de esa intercesión ya se va a levantar, porque se van cumplidos 6.000 años. Ahí es cuando se cumplen los 6.000 años, dice Daniel 12:1, se levantará Miguel, que es Cristo, el príncipe, que está de parte de los que han aceptado el sacrificio de él en la cruz del Calvario. Que está de parte de los que han aceptado esa muerte de él en la cruz del Calvario. Será tiempo de angustia, que es lo que viene. Tiempo de angustia cual nunca lo ha habido. Pero en aquel tiempo serán libertados los que se han inscrito en el libro para el reino de gloria, que es eterno. Y para eso dice Daniel 12:10, el que les dije el 12:1, hoy vamos al 12:10, que para ese, en los últimos días del tiempo de gracia, ya estamos en los últimos días del tiempo de gracia, muchos serán, para ir al reino de gloria hay que limpiarnos. Eso es lo que hacemos nosotros aquí en el Sanatorio Salud y Bienestar. Limpiar, dice Daniel 12:1, que muchos preparados, dice, para el tiempo del fin, del tiempo del fin, del fin de qué, del tiempo de gracia, muchos serán limpiados. Eso es lo primero que hacemos nosotros, limpiados. Limpiado es los intestinos, el cuerpo. 2, emblanquecidos, o sea, la mente oscura, nublada, tiene que ser la mente oscura, nublada, es oscura, es emblanquecer la mente, las emociones. Hay mucha gente enferma con problemas mentales o emocionales, porque no han limpiado el cuerpo. El primero es limpiar el cuerpo. Si yo limpio el cuerpo, se me emblanquece la mente. Es una mente oscura, nublada, me cuesta concentrar, me cuesta memorizar. Hay que emblanquecer la mente, las emociones. Y tercero, purificar el espíritu, para prepararme para el reino de gloria. Porque dice, en aquellos días, dice, en el tiempo del fin del tiempo de gracia, muchos serán limpiados,
los intestinos, se limpia todo el cuerpo. Emblanquecidos, emblanquecer la mente, las emociones, y purificado el espíritu. Pero dice ahí, los impíos obran impíamente, y ninguno de los impíos va a entender. Es que no están preparados para el fin del tiempo de gracia. Ninguno de los impíos va a entender que hay que limpiarse, emblanquecerse y purificarse. Pero dice, van a entender los entendidos. Van a entender los entendidos. ¿Será usted el entendido? Que hay que limpiarse para prepararnos para el reino de gloria, emblanquecerse y purificarse. Ahora bien, mira qué interesante. Vamos a ver. Dice Daniel 12, capítulo 12, dice ahí que verso 3, capítulo 12, verso 3 dice que los entendidos son los que se han limpiado, emblanquecido y purificado. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia al pueblo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este es enseñarle la justicia al pueblo. Los que enseñan la justicia al pueblo resplandecerán como la estrella perpetuidad. ¿Quiere ser usted uno de esos? Si usted tiene problemas físicos, que hay que limpiar, sus intestinos están taqueados, estreñidos, entonces eso le nubla la mente, porque hay una estrecha relación entre el estómago y el cerebro, que cuando este está embotado, hay que limpiarlo, esto afecta al cerebro. Entonces, si yo quiero tener la mente clara, tengo que limpiar los intestinos. Por eso, muchos serán limpiados el intestino, emblanquecidos su mente, sus emociones deben ser claras, emblanquecidas, y purificar el espíritu. Eso es lo que hacemos. Si usted tiene problemas físicos, o tiene problemas mentales, emocionales, y problemas morales o espirituales, no duden en llamarnos para ayudarle, que para eso estamos desde el año 87, aquí en la ciudad de Alajuela, Costa Rica. Para sus citas, puede llamarnos al 506, código de área, 506, teléfono 83 23 90 90. Repito, teléfono 83 23 90 90. Para mí, Abel Moya, es un placer servirles.